buenas noches, El Salvador. Un placer enorme nuevamente darle la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestro avance y en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando sobre diferentes temáticas. Uno de ellos es la contribución especial para seguridad, de la cual diferentes fracciones legislativas pretenden aprobarlo precisamente para que el gobierno tenga un flujo económico y ingresar al tema a plenitud de combate a la delincuencia. Conversaremos esta noche también sobre la posibilidad concreta de que las ICIES sea una realidad en nuestro país. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto en estudio para abordar estos temas, le damos la bienvenida al doctor Francisco Beltrán Galindo, exministro de Justicia y Seguridad. Doctor, un placer nuevamente tenerlo en su casa. Un placer. También, señores, en estudio, con gusto, le damos la bienvenida al licenciado Henry Campos, ex viceministro de Justicia y Seguridad. Licenciado, un placer también tenerlo en su casa. Buenas noches. Buenas noches. Saludamos inmediatamente, señores, para arrancar esta entrevista más que esperada, a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos con el primer tópico, contribución especial para seguridad. Y es que déjeme comentarle rápidamente, para efectos de ilustración, que el gobierno impulsa un cobro, una contribución especial a través, entre otras cosas, del cable, telefonía e internet. El presidente Salvador Sánchez Serén manifestó que la contribución especial para la seguridad que aplican es de un 10% del consumo telefónico de la población, que esta es necesaria y que, pese a que puede afectar al final al pueblo salvadoreño pobre, debe de emplearse para garantizar la seguridad del país. Doctor Francisco Beltrán Galindo, arranco con usted. Hay posiciones encontradas sobre este tema porque muchos dicen, señores, ¿por qué no se combate el contrabando, la elusión? ¿Por qué no se combate la no práctica del pago de los impuestos en este país antes de implementar cualquier tipo de impuesto como este? Y como también, debo de decirlo ampliamente, a su servidor en campaña electoral, todos al unísono me han dicho o me dijeron que no era necesario otro impuesto. Cuénteme, doctor, ¿qué pasa? Bueno, de los políticos que le respondan ellos, ¿verdad? ¿Por qué le vinieron a decir eso? Pero el punto es el siguiente, mire, uno de los problemas que hemos tenido con los gobiernos, y lo digo así en términos genéricos, es que los gobiernos no se sienten en la obligación de justificar qué han hecho con los dineros que ya les dimos. Para mencionarle un ejemplo, cuando me tocó ser ministro a mí, el presupuesto completo de seguridad y justicia llegaba como a unos 140 millones de dólares, sumando las cárceles. La policía tenía como 110 millones, más o menos. Oiga, eso fue, yo terminé de ministro en el 2003. A esta altura, 12 años después, el sector seguridad pública y justicia tiene casi 450 millones. Entonces uno se pregunta, ¿en qué ha mejorado la policía? Y estoy hablando del presupuesto corriente, porque además la policía recibió un fideicomiso que se hizo en la época del presidente Saca, que fueron fondos que se tomaron de las pensiones y supuestamente era para comprar equipos para la policía, que entiendo que sí se compraron, pero a estas alturas usted ve todos los radiopatrullas viejos, hay problemas de radios, hay un montón de problemas con los equipos de los policías, los beneficios de los policías, hay una cantidad de problemas que pareciera que se derivan más de una poca capacidad gerencial que de una limitación automática de los recursos. Entonces yo creo que lo primero que como sociedad tenemos que arreglar, además de lo que usted mencionaba, de buscar otras formas de cómo captar dinero, combatiendo lo que le llaman elusión, combatiendo el contrabando y otras formas para captar recursos legítimamente, entonces luego habrá que revisar cómo anda la efectividad del uso de los recursos que la sociedad le está dando en este momento al gobierno. Hay un grave problema de transparencia en el manejo de cuentas del gobierno. Ya en otro momento hablamos del tema de la sociedad esta de la CEL, de la INE, que solo ella recibe ahora el 100% de las ganancias de la GEO y que no sabemos cuánto de eso llega directamente para la CEL. Entonces, es decir, hay una cantidad de fuentes de recursos internos del gobierno
que se pudieran reorientar para tratar de disminuir el efecto en los ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando el gobierno habla de una contribución especial, en doctrina la contribución especial es algo que pagan los ciudadanos en función de un beneficio. Pero el problema es que aquí yo no veo dibujado cuál es el beneficio. Se nos habla simplemente de que se va a dar un dinero, pero cómo se va a usar, cómo se va a controlar, cuál es el beneficio efectivo que va a tener el ciudadano, no lo sabemos. Más pareciera que está estructurado como una especie de esos que le llaman específicos, como hay para los cigarrillos, para los licores, para la cerveza y para las armas. Ahora habría un impuesto a las llamadas telefónicas. Pero yo quisiera en esto ser todavía más extensivo, y es que no solo es a las llamadas telefónicas, es que es a los aparatos que se usan para comunicarse. En este momento estamos hablando computadoras, teléfonos, cualquier otra cosa que implique comunicación, dispositivos electrónicos, y además otros servicios que sirven para comunicarse, es decir, el cable, el internet y todas esas cosas. A mí me parece que es como un desaguisado plantear ese tema, cuando por otro lado el presidente mismo plantea que en algún momento, no sé en qué momento, pero en algún momento, le va a dar a cada niño una computadora. ¿De qué sirve darle una computadora al niño y por el otro lado le está cobrando el cobro de la computadora que vaya a un cibercafé o ese tipo de cosas? Es decir, yo creo que en esto hay que ser consistentes. Y me parece que hay varios matices que podríamos revisar sobre ese tema. Pero como le digo, lo más importante es, ¿se han agotado las opciones de captar otros ingresos? Lo que usted mencionaba. Segundo, ya vimos que realmente se van a usar con efectividad esos recursos, la sociedad va a tener acceso a conocer qué está pasando con el uso de esos recursos y esperamos de verdad un beneficio concreto o no. Y por otro lado, démosle coherencia entonces a toda esta cuestión. Después, dependiendo cómo se redacte, pudieran hasta llegar a tener dificultades constitucionales, pero eso dependerá de la redacción en concreto que se haga. Es que el tema del combate de la elusión, evasión y contrabando lo dejó entrever el alcalde Nayib Bukele cuando le solicitó al presidente Salvador Sánchez Serén que vetara esta iniciativa de impuesto que se estaba planteando al interior de la Asamblea Legislativa. Doctor, rápidamente, bajo su experticia como destacado jurista, ¿este nuevo impuesto va a sufrir la misma suerte de otros impuestos que la Sala de lo Constitucional ha declarado improcedentes, doctor? Depende cómo lo configuren. O sea, creo que ahí la parte ya de la Secretaría Jurídica o la Secretaría del Ministerio, que me imagino que va a ser el de Seguridad Pública, el que haga la iniciativa de ley, tendrá que ser muy cuidadoso de cómo lo redacta. Lo que pasa es que si se le pone otro impuesto a la telefonía es una doble tributación, y si se le pone un impuesto especial como las fiestas dentro de un municipio, no es susceptible de apreciación. Por eso le digo que depende cómo lo fue. Ese ya es un... No me quiere soltar prenda. Es que no lo puedo saber. Perfecto. Tiene que ser de ingeniería. Ok, tal vez el licenciado Henry Campos se anima. Licenciado, voy con usted. ¿Qué opinión le merece el tema de un nuevo impuesto para seguridad? Bueno, yo creo que recursos, definitivamente todos estamos de acuerdo que el Estado necesita hacer llegar recursos, no necesariamente a todo, sino a áreas específicas. Y el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha identificado algunas de esas áreas donde se necesitan más fondos. Yo creo que el Estado sí necesita, no estamos hablando solo del gobierno, estamos hablando del Estado. La Fiscalía, por ejemplo, no tiene un presupuesto adecuado para sus responsabilidades. Necesita un presupuesto decente. Eso implica que estos recursos podrían ser trasladados a la Fiscalía si es que no nos animamos a hacer reformas importantes en el país, atrevidas, digamos, para tomar acuerdos como cambiar instituciones, absorber el personal por otras. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en que a una institución se le quite los ingresos que tiene cuando el gasto, por ejemplo, hablando del gasto militar del país y de Centroamérica, es ridículo el gasto militar. Necesitamos una Fuerza Armada que cuide la frontera, que cuide el territorio, que tenga tecnología y armas adecuadas, pero no necesitamos que en este momento estén gastando 150 o más de 200 millones de dólares al año. Entonces, que 50 millones se trasladen a la Fiscalía del Ministerio de Defensa, solo eso puede hacer un gran plus
en las actividades o responsabilidades de la justicia penal. O la Corte Suprema de Justicia, licenciado, de pronto rasurarle un par de millones de dólares que tiene asignados dentro del 6% general de la nación, bajo, por supuesto, la correspondiente reforma constitucional. Sí, obviamente podría ser una situación o esperar a que cuando se termine el ejercicio del año, pues ese dinero se reoriente y de alguna manera se evite que esto pueda terminar en bonos o en otro tipo de... O en alguna donación, alguna ONG que se ha facilitado en el pasado, no voy a mencionar nombres porque se ponen susceptibles dentro de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero últimamente creo yo que la Corte ha estado dando buenos ejemplos y por lo menos hemos visto cambios importantes. Ok, la Asamblea Legislativa para el próximo ejercicio fiscal del 2016 tiene un aumento interesante en nuevas plazas y aumentos para los burócratas, lo cual ha sido altamente criticado versus lo que se está solicitando hoy por hoy para combate a la delincuencia. Claro, todas las instituciones necesitan también de nuevas plazas para cumplir mejor sus funciones, pero hay que justificarlo. Desde luego que si la Asamblea Legislativa no ha demostrado que esas plazas son necesarias para sus funciones, obviamente que esos fondos serían mucho más aprovechables en el área de seguridad. Bueno, como decía el doctor Francisco Beltrán Galindo, es que los funcionarios no se sienten en la obligación de demostrar cómo ejercitan la plata que se les deposita por parte de los salvadoreños en los impuestos. La primera pausa, señores, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Doctor Francisco Beltrán Galindo, me llama la atención dos cosas. Bajo el impuesto a la seguridad que se pretende no solamente aprobar bajo el proceso de formación de ley, sino que ocupar para los fines de combate a la delincuencia. Y es que el jerarca católico, el representante de la Iglesia, en su tradicional homilía del fin de semana, se pronunció en contra completamente de la implementación de un nuevo impuesto más para los salvadoreños. Pero adicionalmente a esto, porque él es parte del Consejo de Seguridad, también el presidente de FUSADES, el señor José Ángel Quiroz, dijo: en ningún momento se ha discutido al interior de esta comisión este impuesto. Es decir, ¿cómo queda el gobierno ante esto, doctor? Mire, los gobiernos juegan con estas organizaciones, las utilizan para justificar algunas decisiones, algunos puntos delicados, pero al final no son organizaciones que realmente participen en la deliberación de las cosas. Por ejemplo, me acuerdo, en la época del presidente Funes se hizo el Comité Económico y Social. El CES. El día que se estaban juramentando en la mañana, en la tarde, el gobierno estaba metiendo un paquete de impuestos sin haber hablado con el CES. Esos son señales de lo que estamos hablando ahora, es decir, van, discuten en un foro de 60 personas. ¿Pero por qué menciona eso? ¿Por los 900 millones de dólares? No, van, es que los 900 es otro tema que me gustaría que lo tocáramos, porque creo que toda esta discusión de este impuesto, el tema de la supresión de las cuentas individuales de las pensiones y otro tema de financieros tiene que ver con la mala forma en que resolvieron el tema de los 900 millones. Entonces yo creo que ante ese problema que tienen ahora andan buscando de dónde sacan dinero para cualquier cosa. Entonces yo creo que esta solución, ya que me tocó este punto, para mí pasa porque el FMLN comprenda que la salida no es nuevos impuestos, no es buscar esa forma de quitarle las cuentas individuales a los trabajadores para meterle al Fondo Nacional, al Fondo General de la Nación, sino que se trata de que se siente con Arena llegar a un acuerdo sobre los 900 millones. La Sala de lo Constitucional ha sido bastante clara en decirle: mire, no me presione a mí, que el tema no es mío. Si usted puede llegar y sentarse en un acuerdo y llegar hoy mismo o mañana mismo a una votación que cumpla con las 2/3 partes y apruebe los 900 millones o los 1.000 millones o lo que acuerden, hágalo. Pero no me esté pasando la pelota a mí, le dice la Sala de lo Constitucional. Y creo que es lo correcto. Es decir, si ellos cometieron un error en la legislatura pasada, ahora lo que tienen que hacer es hacerlo por la vía correcta. Y la vía correcta es llegar a un acuerdo de las 2/3 partes, que es lo que pide la Constitución. Y eso pasa por sentarse con todos los partidos, incluido Arena, y llegar a un acuerdo. Pero ellos pareciera que no quieren llegar a ese acuerdo y entonces andan buscando formas laterales para ver cómo pueden sacar alguna parte del fondo que ellos necesitan de esos 900 fondos, que creo que es un error,
porque están montando sobre albarda a parejo. Y la sensación de la ciudadanía, como lo dijo la iglesia, es, de veras, ¿no? O sea que ahora voy yo a tener que estar pagando porque ustedes no han hecho bien las cosas. Entonces yo creo que es un manejo político equivocado, a mi gusto, ¿verdad? Y me parece, como le digo, que todas estas acciones son más bien acciones tendientes a suplir el problema de no haber negociado en su momento con el partido de oposición los 900 millones. Licenciado Campos, el diputado Guillermo Gallegos de Gana presentó una propuesta de impuesto del 5% para las empresas que ganan más de 500,000 anuales de ganancia. Esta contribución recaudaría entre 70 y 100 millones de dólares anuales que irían a un fondo especial y no al Ministerio de Hacienda. Muchos han saltado o han salido al paso diciendo esta sí es una doble tributación porque ya se les está cobrando lo correspondiente a las empresas. Sí, no, me parece que es técnicamente es lo correcto. Digamos que si el hecho generador ya es ingreso y eso está establecido en la ley de impuestos sobre la renta, lo que habría que hacer probablemente es, si tiene procedencia política la propuesta, es más bien adaptarla jurídicamente de tal manera, tal vez de hacer reformas a la ley de impuestos sobre la renta, que ya establece diferentes categorías de ingreso y sobre esa base establece también un pago. Ahora, en el tema del impuesto en general, de la propuesta de contribución especial, me parece que también puede sufrir modificaciones, pueden llegar a acuerdos políticos las diferentes fuerzas. Me parece muy bien lo que dice el doctor, políticamente tienen que acercarse las fuerzas políticas, tienen que llegar a acuerdos, tienen que buscar la forma en resolver los problemas. La Sala de lo Constitucional definitivamente no puede entrar en esas negociaciones. La Sala de lo Constitucional, su papel es decir si algo es constitucional o no es constitucional. Ya las negociaciones políticas las tienen que hacer las fuerzas. Para el caso, si se ha planteado que esta contribución especial dice que va a ir a un fondo especial para seguridad, la Constitución expresa y dice que todos los ingresos de la hacienda pública van a un fondo común y solo hay dos excepciones. Las establecidas para las donaciones, ¿verdad? Cuando alguna institución, organismo internacional señala cuáles son los destinos a realizar, y por ahí está la otra excepción cuando es para pagar deuda pública específica. Pero de tal manera que el ingreso debe ser al fondo general y luego se tiene que establecer o una partida especial o un fondo especial. Eso sí es permitido por la Constitución. Con el tema también de las contribuciones especiales, solo hay de dos clases conocidas en doctrina, las de mejora y las de seguridad social. Las de mejora o de obra pública implica que primero se hace una obra pública y luego, tasando el beneficio que tiene cada ciudadano y no excediendo el valor de la obra, se cobra a los ciudadanos. Entonces esto pareciera que es un impuesto. Si se le quiere dar como una salida técnica, tendría tal vez mejor que establecerse un IVA diferenciado de 5%, por ejemplo, para consumidor y solo de telefonía, porque también el tema de Internet es un tema que afecta directamente al desarrollo y a la adquisición de nuevas formas, aprovechando la tecnología. Que de hecho ellos lo dijeron ahora en la mañana. Claro. Entonces, podría reconducirse y por la otra parte se podría establecer que las operadoras telefónicas paguen un 5% sobre la ganancia, pero obviamente reformando la ley de impuestos sobre la renta. Perfecto. Vamos a cambiar de tema rápidamente y es que nos ha llamado muchísimo la atención que en su momento se ha planteado con mucha fuerza, doctor, licenciado Campos, amigos televidentes, el tema de la implementación de la CICIG en nuestro país. Y es que hemos visto los salvadoreños, muchos alegres, otros con una lágrima en los ojos porque quisiéramos tener dentro del territorio salvadoreño algo equiparable a lo que está sucediendo en Guatemala. Y es que en alguna medida en el 2010, si me equivoco me corrige el señor Funes, dio los primeros pasitos, pero luego compresionó para traer la CICIG a nuestro país. Doctor Francisco Beltrán Galindo, y se lo pregunto a quemarropa porque yo se lo he preguntado al magistrado Rodolfo González cuando nos ha acompañado sobre el tema de la constitucionalidad de la CICIG, y él se ha limitado a decir la Constitución no lo prohíbe. Por favor.
La sala, cuando resolvió el tema del monopolio de la acción penal de la Fiscalía, resolvió que hizo una interpretación del verbo que le da la atribución a la Fiscalía, que es el verbo promover la acción penal. Promover es un verbo que en castellano tiene dos acepciones. Hacerlo uno, que es como se ha interpretado tradicionalmente la función de la Fiscalía, pero lo otro es fomentar y hacer que se fomente la acción penal. La interpretación de la sala se fue por el concepto amplio, en cuanto a que el fiscal tiene la facultad de hacerlo, pero que el que no lo haga por negligencia, dolo o porque está sobrecargado, no debería impedir al ciudadano el acceso a la justicia. Entonces, a partir de ahí dice, él lo que tiene que hacer es facilitar que si él no puede, que los ciudadanos lo hagan. Entonces, si pasado un plazo prudencial, y creo que la sala da una cifra, me recuerdo si eran 10 días, una cosa así. Si pasado eso la Fiscalía no actúa, el ciudadano queda en posibilidad de actuar. Viene, como ya lo hemos hablado con Henry, todo el tema de la capacidad de hasta dónde los privados pueden investigar. O sea, materialmente me estoy refiriendo, no jurídicamente. Porque hay unos delitos que usted requiere unos métodos de prueba que solo lo tiene la fuerza pública. Es decir, por ejemplo, hacer comparación de huellas, ADN entre el violador y la persona violada, pruebas de balística, intervención de llamadas telefónicas, averiguación de los delitos financieros con organismos internacionales fuera del país. Entonces hay una cantidad de cosas que la fuerza pública naturalmente tiene la facultad y que una persona, por muy investigador privado que sea, se le va a hacer difícil, y si lo consigue va a tener que ser visto como un elemento que no está dentro del marco de la ley para que aporte prueba. Entonces hay ciertas limitaciones naturales en el tema de los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí yo creo que, primero, la constitucionalidad queda claro que sí se puede hacer. Es decir, no es un elemento del fiscal exclusivo, pero lo ideal de todas estas cosas es hacerlo en el marco de la institucionalidad normal. Es decir, lo ideal sería que una organización de este tipo esté relacionada con la Fiscalía de tal forma que la acción civil, la acción penal, lo hagan fiscales, la investigación se haga desde la Fiscalía con estos nuevos investigadores, con estos nuevos recursos y con esta motivación de hacerlo. Porque el problema de la tal sí, que yo quisiera olvidarme del tema de Guatemala porque creo que no estamos en una situación, por lo menos yo no percibo el gobierno del presidente Sánchez Serén, o sea, la persona del presidente Sánchez Serén, ni sus secretarios más cercanos, no los percibo corruptos. Por lo menos yo no tengo señales como para poder decir hay posibilidad. Ha pasado en el pasado, eso sí, pero creo que este gobierno no es el tema. Entonces yo creo que el punto a este nivel, pero no sé los otros funcionarios. Tampoco caer en la situación o en la categoría. No, por eso, lo que digo, pero no nos hagamos, este no es un tema para sacar del gobierno al presidente Sánchez Serén. Sí, claro, no es creo que el tema no es claros, eso. sí. El tema es simplemente que hay una clase política que ha tomado ventaja de estar en el poder. Perfecto. Ahí podemos estar hablando de diputados, de expresidentes, exfuncionarios que salieron con unas cantidades patrimoniales extraordinarias que no la han logrado justificar y que, déjenme decirle, en la base constitucional la diferencia del patrimonio constituye una presunción. Y me sorprende realmente que la Fiscalía con la sola presunción no actúe. Porque debería poder actuar porque a quien le toca justificar la legitimidad de su dinero es al exfuncionario, según la regla constitucional. Entonces yo creo que acá esa voluntad de hacer las cosas, cuando estamos hablando de políticos o de crimen de cuello blanco o de personas muy importantes en la sociedad, esa falta de voluntad es la que llama a pensar que sí se necesita un ente fuera de la correlación de las influencias locales para que pueda guiar en neutro, digámoslo así, como decía Joaquín Samayoa, ¿verdad? Es que este fiscal la escopeta solo le dispara para la derecha. Entonces, eso no puede ser. Es decir, un fiscal tiene que actuar en neutro. No me importa si es de izquierda, de derecha, si es amigo, si es enemigo. Tiene que actuar por lo que la ley dice. Entonces, yo creo que esa parte, allí es donde entran en juego
¿verdad? No necesariamente hay 100% de garantía que las personas que vengan van a ser cabeza neutra, pero al menos hay una gran probabilidad que pueda ser. Ok, licenciado Campos, aguánteme un ratito, me piden una pausa comercial. En segundos, regresamos con más. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOVI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto, estamos con el tema del ACC en nuestro país y es que estamos planteando precisamente que es una comisión contra la impunidad, no contra la corrupción. Es decir, impunidad que otros no quieren investigar. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Se cede soberanía, como algunos políticos han llamado el tema de la negativa a que venga esta comisión internacional? No, yo creo que no se cede soberanía porque el sistema, el modelo, lo que implica es o un modelo de colaboración con la institución promotora de la acción penal y de la investigación, o se trata de un apoyo a organizaciones privadas para que realicen su labor. De tal manera que yo no vería que ese sea un problema. En los dos modelos que hemos mencionado, con relación a las posibilidades, dada la apertura que hizo la Sala de lo Constitucional al interpretar el concepto monopolio de la acción, las víctimas pueden acudir directamente a tribunales con su abogado o abogados cuando la Fiscalía no tiene voluntad o no quiere investigar. Y además, también la ley permite que se pueda acudir a investigadores privados. Obviamente que, como ya lo señalaba el doctor, tiene limitaciones, aunque yo vería que son espacios que todavía no se han como desarrollado. De repente también esto puede desarrollarse en el plano privado para el caso establecer que también pueden tener derecho a recoger pruebas de ADN, hacer comparativos con archivos nacionales. La víctima tendría que tener acceso a esas evidencias que van en su beneficio. Entonces es un tema que se podría llegar a desarrollar. Hay definitivamente algunos temas que definitivamente sí no puede ser un particular, no puede convertirse en auxiliar de la Administración de Justicia, no puede tampoco hacer grabaciones de llamadas telefónicas, etcétera. Pero en general es un tema que se puede desarrollar. Y la otra, en el ideal de que sea parte de un apoyo a la Fiscalía, la Fiscalía siempre tiene el monopolio de la acción, pero este grupo de abogados y de investigadores apoyados por organismos internacionales, de alguna manera ayudan, colaboran con la institución para que pueda presentar mejores casos, más fortalecidos, mejor investigados, pero no le quita el papel a la Fiscalía General. El argumento que han ocupado unos es decir, no, mire, hay que vigorizar la institucionalidad. Pero ¿qué pasa si la institucionalidad no se deja ayudar? No, pero yo creo que esto vigoriza precisamente la institucionalidad, porque no le quita el papel, sino que le ayuda, le da instrumentos, le da medios, y lo que hace es facilitar que pueda presentar casos a tribunales. Lo que sí es un tema que limita constitucionalmente es que requisito es que el presidente de la República, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, tenga que suscribir el convenio o pacto internacional que le dé nacimiento. Tendría que establecer probablemente... Es el que firmó Guatemala. Es un tratado. Al igual que El Salvador, un tratado. También lo firmó... Y segundo, lo tendría que ratificar la Asamblea Legislativa. Y de ahí, tercero, tendría que establecer la Fiscalía, la Comisión Especial. Perfecto. Señores, déjenme compartir con todos ustedes la participación ciudadana. Para eso saludo a la Caja de Crédito de Colón y usted también, por supuesto, que es parte activa de 8 en punto todas las noches con su participación. Sabor Simple, muchísimas gracias por su participación. Para este gobierno no es dinero, lo que le falta es contundencia, eficiencia, voluntad, planificación, austeridad. María Isabel, muchísimas gracias, me parece absurdo. Las contribuciones son voluntarias. Cielo Rojo, el problema es que la seguridad ya está contemplada en el presupuesto general de la nación. ¿Quieren más para sus lujos? Pregunta Wilber.
Yo estaría de acuerdo si le ponen fecha de solución a los problemas de seguridad específicos de mi ciudad. Diseño y rotulación. La propuesta es totalmente impopular. El gobierno debe recapacitar y que no sea un ataque directo al bolsillo del consumidor final. AB. Por supuesto que no, antes que les reduzcan en 500 al mes a todos los diputados y tendríamos buenos millones. De hecho, hay una iniciativa para que los funcionarios paguen $1,000 de su salario. Corruptos a la cárcel. El cel y el internet no es una necesidad primaria. Se puede reducir o no usar y se subsiste, pero si tienen pisto, pues entonces se paga. Muchísimas gracias, una gran cantidad de participación esta noche. Pero voy en una forma bien sintética con usted sobre las opiniones, por favor. Bueno, yo creo que lo que reflejan con claridad era lo que decíamos. Hay una sensación de desconfianza en la actitud del gobierno, en la aptitud del gobierno, en la voluntad política del gobierno. Y yo creo que eso pasa por el hecho de que uno percibe que todo está paralizado y da la sensación, por lo menos desde mi punto de vista, me da la sensación que la solución no es yo voy a hacer más eficiente mi gobierno, sino el tema es soy ineficiente, pero ¿quién me paga mi ineficiencia? Entonces, bueno, este tema de las pensiones, por ejemplo, para no ir muy lejos, es que mover 3.000 millones de fondos de cuenta individual, que yo los tengo en mi banco de pensiones que se llama AFP, y me los mueven a una cuenta general del gobierno para hacer no sé qué cosas y me lo canjean por un derecho en abstracto a futuro, me están creando casi una confiscación. Y es que yo lo he estudiado desde la perspectiva jurídica y casi parece una confiscación. Pero eso es uno, y ahora vienen con este otro impuesto. Entonces yo sigo sosteniendo que mi impresión es que todo es un capricho para no negociar con su partido de oposición y llegar a un acuerdo sobre los 900 millones, que es lo que yo entiendo que de esos 900 millones, 100 millones, que es más o menos lo que quieren cobrar del impuesto de las telecomunicaciones, van para seguridad. Y hay otros no sé cuántos millones que no se han ejecutado de préstamos para seguridad. O sea que creo que los ciudadanos lo que están reflejando con sus quejas es no perciben voluntad. Ok, doctor, bueno, usted ya abordó este tema 2 veces y me parece importante porque acá en esta misma tribuna de entrevista, ya voy con usted, aguánteme un ratito, aquí me han dicho, y usted es la persona idónea, ¿por qué en su momento no le apostaron a que con nuestras pensiones pudieran invertir para tener una mejor rentabilidad en el Citrans? Por ejemplo, ahorita, en este gobierno, en el anterior, en la ampliación del aeropuerto, sino que se fueron a invertir al aeropuerto de Panamá, en el puerto de la Unión en su momento, no ahorita, y en la compra de las acciones todas, porque sí le permitieron, debo de ser honrado, de la CEL Enel, de la cual usted estuvo conociendo de ese caso. Fueron parte, doctor, en su momento de las probables soluciones, además que la Sala de los Constitucionales ha dicho que no paguen el 1%, sino el 9% o más, como han catalogado los empréstitos. El problema es que la venta al gobierno de esos certificados del fideicomiso al 1% está regulado obligatoriamente. Es decir, no es que los fondos de pensiones van a decir, yo no voy a invertir en estos fondos del CEP. No, simple y sencillamente les dicen, van a comprar. Pero ¿a qué interés me lo va a pagar? Bueno, okay, hasta ahora perfecto. ha sido el 1%. Entonces, pero eso es independiente. El problema es que el gobierno tiene un problema de caja, que es grave, porque han venido subiendo los ingresos, pero el gasto público ha subido a unos niveles exorbitantes. Como dijo un amigo mío en un artículo que publicó, ¿y a dónde ve el dinero? Pues, ¿verdad? Entonces es un tema de falta de transparencia que nos dé confianza como ciudadanos para que si nos piden un impuesto nuevo, digamos, pues sí, de verdad, ¿verdad? Se necesita. Pero si yo lo que veo es que suben los ingresos del gobierno, pero a la vez que suben los ingresos, se triplican los gastos del gobierno y no veo resultados porque los hospitales están sin medicina, las escuelas están sin arreglar, los policías en graves problemas. Entonces digo yo, bueno, me piden más dinero, se lo doy. Entonces acuerdan más dinero. ¿Y para dónde va? A mí me han contado de unos viajes de unos exfuncionarios de la Asamblea Legislativa que son de faraones egipcios, ¿verdad? Entonces, claro, si a ese nivel estamos,
Pues hombre, es difícil que nos alcance el Bueno, pisto. y es que hasta las pirámides se quieren llevar, por eso es que usted dice que son de faraones y egipcios. Voy a una pausa, aguánteme porque quiero un apartado especial y necesito hacerle una pregunta a usted. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Un verdadero placer que usted siga en sintonía de su entrevista 8 en punto. Veamos. Licenciado Campos, yo dije, tengo una pregunta que hacerle a usted y se la voy a hacer. Estamos hablando de la CICIG, de una comisión contra la impunidad. En su momento, además de que usted trabajó en la Fiscalía, fue parte de la Compañía de Jesús, un caso emblemático en nuestro país de la muerte de los jesuitas, que poco o nada para muchos se hizo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque obviamente tiene relación con el tema de la CICIG. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia manifestó que la difusión roja, como se venía estableciendo y como la legislación penal lo establecía, sí es equiparable a una orden de detención internacional. Como estamos hablando de que no se ratifican o no se llevan a cabo, por ejemplo, los estatutos de Roma, la Audiencia Nacional Española, por medio del juez Eloy Velasco, y la querellante Bernabeu solicitaron la extradición de varios militares. ¿Se abre nuevamente la posibilidad, licenciado? ¿Es necesario que instituciones como la Audiencia Nacional y la CICIG vengan al país, por favor? Bueno, con el tema de la difusión roja, definitivamente la interpretación correcta, y todos los países del sistema así lo han entendido, es que con ella hay una orden inmediata de localizar y capturar. No hay que esperar que se pronuncie un juez de paz, como fue una interpretación que hicieron algunos magistrados. Ahora, lo que está haciendo la Audiencia Nacional en España es tomando un caso en el que el país no expresó voluntad, sus instituciones de justicia no expresaron voluntad de seguirlo. Es decir, en el hecho concreto no se quiso realizar ninguna acción y por lo tanto cualquier país puede tomar casos que los estados no expresan voluntad. Okay. Y por esa razón también se ha dicho que en el fondo este es un problema también de responsabilidad de nuestras instituciones y de nuestros políticos. Las víctimas, los afectados, en el caso particular de la Compañía de Jesús, por años la Compañía de Jesús expresó que no deseaba ver en la cárcel a los responsables, sino lo que quería es la verdad, la justicia para otorgar un perdón. Pero no se, a pesar de las peticiones, a pesar de los esfuerzos de llegar a esos resultados, aquí en el país siempre se negó esa posibilidad. Ahora un Estado extranjero tomó el caso y tiene todo el derecho de ejercer la justicia de esa manera. Entonces, en el fondo, todavía es una responsabilidad de nuestras instituciones buscar la forma de abordar el problema y de cerrar de una sola vez y definitivamente y de la mejor manera, es decir, cumpliendo con los estándares que señalan los organismos internacionales y la Comisión de Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Justicia, cerrar definitivamente los casos cumpliendo con esas tres orientaciones: verdad, justicia y perdón, que no necesariamente tienen que pasar por procesos de cárcel, como ya lo han manifestado infinidad de organizaciones de víctimas. ¿Bajo esta nueva interpretación la Interpol puede detener en nuestro país a estas personas? ¿Ahorita? Bueno, si hay una nueva orden, tiene que pasar a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dará el aval. Perfecto. Voy con usted, doctor. Y es que muchas personas, contradictoriamente, políticos, dicen, mire, el tema de la CICIG en nuestro país como que no me cuadra. Algunos arremeten diciendo, mire, señores, y cuando vino la Comisión de la Verdad, que no es igual, pero es lo mismo, no es una comisión contra la impunidad, pero fue una comisión donde nosotros le dimos paso y no le dimos soberanía y vino a señalar a propios y a extraños. ¿Qué le parece a usted? Pero son dos cosas totalmente distintas. Lo otro era una comisión que lo que tenía por propósito era decir qué había pasado, pero no tenía y nunca se le dio facultad para judicializar las cosas.
eso tenía más bien un efecto como decir, esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió, ahí ustedes como pueblo perdonen y hagan lo que tengan que hacer. Aquí estamos hablando de otra cosa distinta, y es que debemos aclarar a qué tipo de impunidad nos estamos refiriendo. El vicepresidente de Guatemala, cuando vino acá a explicar los problemas de cómo podían dar esa comisión, aclaró que uno de los criterios para que fuera viable políticamente una comisión es definirle de qué estamos hablando. Porque si usted la quiere retrotraer a las matanzas de Martínez, ¿verdad?, que fueron un tema de lesa humanidad imprescriptible y todo lo que usted quiera, pero entonces simplemente eso no va a pasar, que fue lo que le pasó también a ellos. Cuando ellos empezaron a acotar la vigencia temporal de la comisión, que lo lógico es, mire, déjenos a nosotros con nuestros problemas si la ley de amnistía es inconstitucional o no, eso que lo discuta ahí en la Corte. Una comisión de este tipo lo que tiene que hacer es, dentro del marco legal vigente, tratar de aplicar lo que es pertinente, que tenga un proceso de vía judicial, ese judicializar y hacer penal las acciones que son penalmente perseguibles. Eso nos mete un horizonte temporal que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso del enriquecimiento ilícito, son 10 años atrás de la terminación del cargo del funcionario. En el caso del peculado creo que son 12 años, una cosa así. En caso de lavado creo que son 14 años. Es decir, hay que ir ajustando los tiempos de acuerdo al tipo del delito que se le prueba a la persona. Y yo creo que en ese marco no le vería que haya mayor resistencia política para eso. Doctor, el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molino, bajo una entrevista a CNN, a preguntas del entrevistador, decía, mire, yo refrendé 2 años más de la CICIG, luego de Álvaro Colón dio inicio a esto, porque me presionó la Embajada de los Estados Unidos. Le hago la misma pregunta a usted. ¿Cree que va a venir la CICIG a El Salvador? Es decir, si lo que me pregunta es si los Estados Unidos van a presionar al presidente, le tengo que decir simplemente que no lo sé. Ni soy los Estados Unidos, ni soy el presidente. Ahí no tengo manera de saberlo. Ahora, si va a venir, yo esperaría que en el marco de un combate a la impunidad del delito de cuello blanco y al delito de la corrupción y al delito de crimen organizado, yo sí esperaría que por cualquiera de las vías, como dice Henry, o porque se fortalecen los mecanismos privados para investigación y denuncia, o se fortalecen los mecanismos institucionales, pero de apoyo de organismos fuera de la lógica de los poderes locales, yo sí quiero que venga, en lo personal quiero que venga. A la CICIG no le eligen los políticos, a otros funcionarios sí. La eligen los políticos, pero en el sentido de creación de la entidad. A partir de ahí se dan procesos de negociación entre, en este caso, las Naciones Unidas y el gobierno de El Salvador, definidos en el tratado que se negocia. Perfecto. Ustedes fueron funcionarios de seguridad. La misma pregunta. ¿Va a venir la CICIG acá? Es decir, la Embajada Americana de pronto puede hacer lo conveniente. Bueno, como siempre, hay estados que pueden tener mecanismos como para presionar un poco a diferentes países para realizar determinadas acciones. Ahora, en concreto no sabemos esa información, no sabemos si realmente Estados Unidos está interesado en que exista una CICIG en el país. Ok, perfecto, señores, ahí nos quedamos con esas respuestas. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle, doctor Francisco Beltrán Galindo. Señor, un placer conversar con usted, licenciado Henry Campos. Buenas noches. También con usted, señor, un placer conversar. Gracias. Muy amable por la invitación. No, gracias a usted. Amigos televidentes, un gusto que nos haya acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy martes 22 de septiembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.